Feliz sábado, familia. Que Dios los bendiga. Agradezco mucho al Señor una vez más la oportunidad de poder estar en la gloria. Suena extraño eso de visitar la gloria, porque uno quiere quedarse en la gloria, pero esperamos que por la gracia de Dios, pues el tema de esta mañana pueda ser de mucha bendición. Hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y de la importancia que tiene para la iglesia y especialmente para cada uno de nosotros individualmente. Ayer comenzamos hablando acerca de lo que dice el versículo de Juan capítulo 16 versículo 7, que dice que nos conviene o nos convenía que Jesús subiera al cielo porque Él enviaría entonces al Espíritu Santo. Es el mejor regalo que Dios podía otorgar a la iglesia para derramar su gracia y sus bendiciones en cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes 3 razones de por qué nos convenía precisamente el derramamiento del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Así que antes de comenzar, quiero tener una oración para pedir a Dios que tome control del tema en esta mañana. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más nos dirigimos a ti agradeciéndote, Señor, por tu amor, tu misericordia, por el privilegio de estar ante tu presencia, Señor, y por tu palabra. En especial en este día te damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Te queremos pedir, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, toques nuestra mente, prepares nuestro corazón para escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, rogándote humildemente que tú perdones mis pecados, toques mi mente y toques mis labios, y no permitas que yo diga o haga algo sin antes haber sido filtrado por tu Espíritu Santo. Que lo que diga y haga en esta mañana pueda ser para tu gloria y tu honra y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu propósito en la iglesia? ¿Para qué Dios te trajo aquí? ¿Por qué Él te llamó y se tomó el trabajo de ir directamente a donde ti y traerte hasta aquí? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Para qué Dios te trajo aquí? Jesús, en un momento antes de despedirse de sus discípulos, le dejó claro cuál era la misión de la iglesia. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. La primera razón de por qué nos convenía o necesitamos el poder del Espíritu Santo está precisamente en el propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios te llamó con un propósito. Amén. Amén. Yo quiero que entiendas que tú no estás aquí por casualidad. No estás aquí ni siquiera porque alguien te invitó. El Espíritu Santo te trajo hasta aquí. Amén. Utilizó muchos instrumentos, pero te trajo con un propósito. Ese propósito lo desglosó en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en cielo y tierra. Pregunta: ¿tiene potestad Jesucristo, sí o no? ¿Dónde? ¿Dónde tiene potestad Jesucristo? En todo el universo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En otras palabras, lo que Jesús dice se cumple. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él tiene la potestad, el dominio, el poder y toda la autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús, con esa autoridad, es que les dice a los discípulos lo siguiente: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes? Al barrio de la Gloria, a Trujillo Alto, a tu familia, a toda nación, tribu, a todas las naciones, dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, ¿creen ustedes que esa misión era una misión difícil para los hombres que Dios, o que Jesús les estaba hablando? Yo me atrevería a decir hasta imposible. 11 personas en ese momento. Jesús les estaba llamando y les estaba diciendo: quiero que vayan y alcancen al mundo entero con el mensaje de salvación. Humanamente hablando, es imposible.
Yo no sé lo que debieron haber pensado ellos, pero si a mí se me acerca Jesús y me dice, yo quiero darte un mensaje que tú lo vas a llevar hasta lo último de la tierra, en mi mente lo que va a venir es, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a alcanzar todas las esquinas del mundo? En el libro de Hechos capítulo 1, y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, versículo 6, y en adelante, Jesús les da la clave y les dice a los discípulos cómo lo iban a hacer. Y yo quiero que entiendas que, Iglesia de la Gloria, Jesús te ha llamado con el mismo propósito que llamó a los discípulos, a ser discípulos a todas las naciones. Amén. Ese es el mismo llamado que tú y yo tenemos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? De la misma manera que va a decir en Hechos capítulo 1, versículo 6, lo tenemos. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Me llama la atención porque yo les pregunto, ¿cuántos aquí han tenido la curiosidad o se han preguntado en algún momento cuándo será el regreso de Cristo Jesús? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O soy yo el único loco? ¿Alguien se ha sentado a decir cuándo va a ocurrir esto? Es interesante que en dos ocasiones, por lo menos que está registrado lo que he leído en la Biblia, hay dos ocasiones en las cuales los discípulos hicieron esta pregunta, directa o indirectamente. En Mateo capítulo 24 le preguntaron cuándo sería el final de los tiempos. ¿Cuándo serían las señales de todas las cosas? Después que Jesús le dijo que no iba a haber piedra sobre piedra y que todo iba a ser destruido. Ok, entonces ¿cuándo va a suceder esto? Es interesante que lo próximo que Jesús le dice es, velen que no sean engañados. Y comienza a hablarles de diferentes cosas. Pero es interesante que ahí en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pregunto, Iglesia bendita de la Gloria, ¿qué es lo que debe ocurrir antes de que Cristo venga? La predicación del evangelio en todas las naciones. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Pero de verdad, ¿cuántos de verdad desean que Jesús venga? Entonces en Hechos capítulo 1 versículo 6 vuelve y le pregunta, ¿establecerá o restaurará el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que estaban preguntando? Era lo mismo. Y me interesa mucho la respuesta de Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En una manera muy caballerosa, Jesús les dijo, eso no es problema de ustedes. ¿Cuándo va a ser? Ese no es el asunto que ustedes tienen que estar pendientes. Ahora, lo próximo que dice es, pero, ¿recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Y quiero hacer una pregunta, familia. Yo les dije anoche, para los que no estuvieron, a mí me gusta hacer muchas preguntas. No se incomoden con esto, pero es que me gusta hacer muchas preguntas porque me gusta ver la reacción de ustedes. Quiero hacer la pregunta ahora muy importante. ¿Cuántos desean recibir el poder del Espíritu Santo? Quiero ver las manos. ¿Cuántos desean recibir el poder del Espíritu Santo? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres el poder del Espíritu Santo? Yo quiero que entiendas que el poder del Espíritu Santo no se te va a dar para que estés cómodo en la iglesia. El poder del Espíritu Santo no se te va a dar para que tú cantes más lindo, te veas más hermoso o hagas las cosas más chéveres. Yo quiero que entiendas que el poder del Espíritu Santo tiene un propósito y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y escucha, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ese es el propósito que Cristo tiene contigo aquí en la iglesia. Serle testigo a Él, o de Él, ser testigo de Él, en todas las naciones, donde quiera que vayamos. Pero no lo podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Tanto es así que en el libro de Lucas, voy rapidito familia por el tiempo, pero en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 49, Jesús les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Ustedes creen que Jesús deseaba que los discípulos llevaran el evangelio, sí o no? Pero les está diciendo, no se vayan hasta que hayan recibido el poder de ¿quién?
del Espíritu Santo. Familia, y esto es una enseñanza muy grande para nosotros. Hace un tiempo escuché a alguien decir: si nosotros queremos tener el mismo impacto y el mismo éxito que tiene el mundo, tenemos que utilizar las técnicas del mundo para ganar a la gente. Pero en Cristo las técnicas son diferentes. Lo que necesita la iglesia para cumplir su misión es el Espíritu Santo. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en las herramientas o en los medios por el cual nosotros vamos a alcanzar a la gente. Lo que deberíamos estar preparados y preocupados es en recibir la capacitación que viene por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos estar buscando. Porque les voy a decir algo: ustedes tienen una iglesia muy bella, es un equipo de sonido espectacular, todo es muy cómodo, pero ninguna de estas cosas toca el corazón de la gente para entregar su vida a Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo hace esa obra. Yo puedo tener el mejor equipo de sonido, yo puedo tener los mejores cantantes, yo puedo tener las mejores luces, yo puedo tener la mejor escenografía, y si el Espíritu Santo no está ahí, no hay corazón que se doblegue a Dios. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Conozco personas con muy poca educación académica, pero cuando cogen un micrófono predican con poder. Y la gente entrega su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque no está hablando el título, no está hablando la capacidad, está hablando el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que Jesús les dice: no se vayan hasta que no hayan recibido la unción del Espíritu Santo. Familia, no importa el proyecto que tengamos como iglesia, no hagamos nada hasta que no hayamos recibido la unción del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que orar. Es lo que necesitamos pedir. Eso es lo que estábamos hablando anoche. Si hay algo tuyo debemos pedir, es precisamente la unción del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Mencionamos ayer que Juan 14, 15 y 16 habla precisamente de la obra del Espíritu Santo y lo que Jesús le prometió a nosotros, a cada uno de nosotros, acerca de lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera a nosotros. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por esto es necesario la unción del Espíritu Santo. Yo he escuchado personas que dicen: Ramón, pero es que ¿cómo yo voy a hablarle a alguien si yo no sé qué es lo que voy a decir? Yo no sé cómo hablar. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y ahí me dice Jesús, la promesa de Él es que el Espíritu Santo me recordará todo lo que ya Jesús me ha revelado. Ahora es interesante que dice recordar, no dice te va a traer, te va a decir o te va a dictar y te va a sentir. Mira, Ramón, esto es lo que tienes que decir. No, va a traer a tu memoria algo que ya tú has tenido una experiencia con Dios a través de la palabra. Amén. Pero lo que tú tengas que decir, conozco personas también que me han dicho: Ramón, jamás pensé que yo iba a tener las respuestas a las preguntas que me hicieron en un momento. Yo no pensé que eso iba a ocurrir, pero luego de haber estudiado este tema, luego de haber estudiado esto, cuando la persona vino y me hizo la pregunta, es como que llegaban todas las respuestas y hasta venían los versículos. ¿Quién ustedes creen que hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Así que yo no tengo que tener miedo de ser instrumento de Dios. Yo lo que tengo es que confiar en que Él va a cumplir su promesa. Amén. Y hasta lo que yo recuerdo, Jesús no falla en ninguna de sus promesas. Amén. No solamente eso, en Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, escucha, Él dará testimonio acerca de mí. Pregunta: ¿qué es dar testimonio? Es un término jurídico. ¿Qué es dar testimonio? ¿Dónde se da? No es para meditar, es para que me digan. ¿Qué significa dar testimonio? Generalmente uno piensa que el testimonio es que el estilo de vida que uno tiene, cómo uno se comporta, hermano, dígame. ¿Cómo fue? Dejar ver lo que uno vive.
Es el mensaje que tú das al mundo a través de ¿qué? De tu vida. Quiero que se acuerden de esto porque vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Ahora, jurídicamente hablando, ¿dónde se dan testimonios? En la corte. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es un testimonio que se da en la corte? ¿Qué es eso? ¿Perdóname? Una defensa, ¿qué más? Ay, hermana, gracias, me encantó eso. Pregunta, si yo voy a la corte y me presento como testigo de un accidente, yo vi el accidente, no, perdón, yo llego, digo, yo soy testigo del accidente, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, venía el acusado Ramón Ortiz guiando a alta velocidad, se comió un pare, siguió de largo y le dio otro carro. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Ah, no, yo estaba en mi casa. ¿Cómo que estaba en tu casa? No, yo estaba en mi casa. Entonces, ¿cómo usted sabe eso? Ah, porque me lo contó mi primo, que él sabe las cosas y yo creo en él. Pregunta, ¿ese testimonio va a ser aceptado, sí o no? ¿Por qué? Porque yo no lo vi. Yo no puedo decir algo que yo no he experimentado. Amén. Familia, ¿cómo yo puedo dar testimonio de Jesucristo si yo no he experimentado una vida con Cristo Jesús? ¿Cómo yo puedo hablar de un Salvador cuando todavía yo no he experimentado la salvación en Cristo Jesús? Más aún, el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio. Escucha por qué. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora quiero hacer la otra pregunta. ¿Cuántos quieren dar testimonio de Jesucristo? Necesitamos pasar tiempo con Dios. Y esa experiencia, quien la va a hacer en nosotros, es precisamente el Espíritu Santo. Hay una cita que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 45, párrafo 2. Escucha lo que dice, acerca del fin de la siega. Acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de la gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Yo hice una pregunta ahorita que yo dije, ¿cuántos querían que Cristo viniera? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que Cristo está pronto por llegar? Amén. Pero de verdad, ¿cuántos creen de verdad que Cristo está a punto de llegar? Amén. Pero yo quiero que entiendas esto, escucha esto. El derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, que fue lo que estábamos hablando ahorita en la lección de escuela sabática. Y sigue diciendo, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor. En respuesta, Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Ahora presta atención a esto. Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. ¿Cuánto hemos reconocido nosotros que es una necesidad urgente el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuánto lo pedimos? ¿Cuánto oramos? Como mencionamos anoche, la última cita que mencionamos anoche, no es porque Dios esté deteniendo el derramamiento del Espíritu Santo, es que no lo hemos apreciado. No estamos orando pidiendo el Espíritu Santo. Dijimos anoche que leímos el versículo que Jesús dice que cuánto más el Padre está deseoso de dar su Santo Espíritu a aquellos que lo pidan. Y yo tiré una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nosotros ayunamos como iglesia pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo? A menos que nosotros como iglesia no nos unamos y no tengamos una relación directa y viva con aquel que es la fuente de toda vida y toda gracia, familia, no seremos, no recibiremos la lluvia precisamente del Espíritu Santo, necesaria para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. La primera razón por la cual nos convenía que el Espíritu Santo viniera es porque es lo que nos capacita y nos da poder para cumplir la misión. Amén. Y eso es colectivo. Ahora hay una obra individual que Dios también quiere hacer con nosotros por medio del Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Allí en el libro de Juan, capítulo 3, se encuentra Nicodemo con Jesús y tenemos una conversación bien interesante. Y me llama la atención la conversación porque, aparte de todos los detalles, el hecho de que él se fue de noche, que se fue medio escondido, no quería que nadie lo viera, y en la conversación surge un argumento que
parece como que una cosa no tiene que ver con la otra, pero están íntimamente relacionados. Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Lo tenemos, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, pregunta, ¿qué eran los fariseos? Ayúdenme con esto, ¿quiénes eran los fariseos? Que decía que sabía mucho, yo dije que era bien exigente de obedecer la ley. Me gustó, empezó diciendo gente que sabía mucho, pero es que no escuché bien. ¿Usted dijo gente que sabía mucho o dice que sabía mucho? Las dos. Las dos, ok, está bien. Bueno, sabían mucho, tenían mucho conocimiento, eran conocidos como los doctores de la ley, personas que entendían, conocían la ley de Dios, la enseñaban y la imponían, velaban que el pueblo guardara estrictamente la ley. Así que, pregunta, ¿era una persona que tenía conocimiento de la ley de Dios, sí o no? ¿Es fariseo? ¿Guardaba la ley de Dios? ¿Era fariseo? ¿Guardaba la ley de Dios? ¿Conocía la palabra de Dios, sí o no? Ahora, mira qué interesante lo que dice, un principal entre los judíos. Ah, pero entonces no era cualquiera. No era cualquier judío. Era uno que, príncipe, gente importante. Pregunta, ¿Nicodemo era alguien importante en la sociedad, sí o no? No solamente tenía importancia social, tenía importancia religiosa. Era alguien de mucho prestigio. Y es interesante que dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto es interesante, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Cómo reconoció a Jesús? ¿Cómo qué? Fíjense que interesante, porque digo, sí, sabemos que vienen de Jesús. Me llama también, esto es para hablar largo, pero no voy a hablar largo. El asunto es que, fíjense que interesante que él dice, sabemos. Los fariseos sabían. Conocían que Jesús no era una persona normal. Había algo especial en él. Pero mira cómo lo ven. Sabemos que viene de Dios, nadie puede hacer estas cosas, viene de Dios como maestro. Entonces, lo que me llama la atención sigue siendo porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siempre me llama la atención que una cosa como que no tiene que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que sabemos que viene de Dios como maestro, pero de repente Jesús le dice, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, Jesús dice ahí, no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo porque las palabras de Nicodemo declararon lo que había en su corazón. Tú eres un maestro, pero no lo veía como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se fue por la tangente y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo o nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, y fue más claro, específico y directo, de cierto te digo, escucha, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Familia, pregunta, ¿debe haber un nuevo nacimiento en ti y en mí para entrar en el reino de Dios, sí o no? Sí. Yo creo en un Jesús que cuando prometió, el que a mí viene, yo no le echo fuera, Él lo cumple. Amén. Amén. Todo el que llega a Jesús puede llegar con toda la tranquilidad y la seguridad de que no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu estilo de vida, no importa lo que tú hagas y lo que te guste, Jesús te recibe con los brazos abiertos. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo quiero que entiendas esto. Como tú llegas a Jesús, no vas a llegar al cielo. Porque cuando llegas a Jesús, que Él te recibe, te transforma. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Hay un nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo, es que tiene que haber un cambio en tu vida radical. Debes ser una nueva persona, totalmente diferente a lo que eres si quieres entrar en el reino de los cielos. Dice el deseo de toda la gente en la página 143, párrafo 2. Dice, la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros.
El que está tratando de alcanzar, escucha, el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. ¡Wow! Porque como hemos dicho desde ahorita, la salvación es por gracia y no es por obras. Porque si fuera por obras, familia, nadie podría entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora sigue diciendo. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es, escucha, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mira, no estamos hablando, yo siempre digo que mi deseo es que Dios, por medio del Espíritu Santo, no haga de mí un Ramón versión 2.0. Eso no es lo que va a entrar al cielo. Va a entrar un Ramón completamente nuevo. Amén. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero hacer una pregunta. ¿Es eso posible? ¿Posible la transformación del carácter por medio del Espíritu Santo, sí o no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto poder tiene el Espíritu Santo? Saben que el problema que nosotros tenemos es que generalmente, anoche lo mencioné, lo toqué rapidito, pero quiero entrar más en esto. El problema que nosotros tenemos es que generalmente limitamos lo que podemos alcanzar en esta tierra a nuestras limitaciones. Yo no puedo, yo no alcanzo, yo no creo, yo no lo voy a lograr. Y eso es muy cierto, familia. Pero quiero que te quites a ti del panorama y pongas al Espíritu Santo. Ahora dime, con el poder del Espíritu Santo, ¿puedes alcanzarlo? ¿Puedes lograrlo? ¿Puede suceder? No estamos hablando de ti porque no se trata de ti, se trata de Él. El problema que nosotros tenemos es que nos enfocamos demasiado en nosotros. Y cuando yo me estoy fijando en lo que yo no puedo alcanzar, familia, es lo mismo decir que es salvación por obras, porque estoy pensando en lo que yo no puedo alcanzar. Pero cuando pienso en lo que Dios puede alcanzar, es solamente por gracia. Es lo que Él quiere hacer en mí. Tacho, es lo que Él puede hacer en mí. No estamos hablando de cuánto yo puedo alcanzar. Pregunta. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Dónde dice eso? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es que, pero el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y presta atención a lo que dice aquí. Si la paga del pecado es muerte, ¿cuál es la condena que debe recibir el ser humano? La muerte. Amén. El delito es el pecado. La condena o la condenación es ¿qué? Muerte. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ¿qué yo dije? ¿Qué dice ahí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No estamos hablando de que no seas culpable, porque todos somos culpables. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que merecemos todos es la muerte. No estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de justificación. Jesús me justifica, me hace justo y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuántos quieren estar en Cristo Jesús? Voy más directo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¡Oh! El versículo lo dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación
para aquellos que viven conforme al Espíritu y no viven conforme a la carne. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Pregunta, ¿es necesario el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Sí, porque cuando leímos, anoche hablamos acerca del fruto del Espíritu y hablamos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas 9 características están en un fruto que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces, como dijo el hermano, vamos a vivir como Cristo vivía. ¿Es eso posible? Sí. Amén. ¿Cuántos quieren que se cumpla en ustedes lo que dice la palabra de Dios? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Qué significa Cristo vive en mí? Para ti. A lo mejor yo no sé si vuelvo a esta iglesia, así que voy a tener que hacer. Pregunta. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Es que es importante entender estos conceptos porque los decimos, los hablamos, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, oye ahora, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, dígame. Yo vivo Cristo que vive. Pero tiene que estar en mi mente. Ah. Entonces cuando Cristo habita en mí, de hecho, ¿saben cómo comienza ese versículo? En Gálatas 5:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tiene que morir el yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Él está diciendo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, familia, lo que está diciendo es que mis acciones, mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de hablar, todo es dirigido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces mi pregunta es esta: si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, voy a hacer esta pregunta: ¿voy a hablar como Cristo hablaba, sí o no? Sí. Regreso. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Amén. Amén. ¿Voy a hablar como Cristo hablaba? Amén. ¿Voy a actuar como Cristo actuaba? Amén. ¿Voy a amar como Cristo amaba? Amén. ¿Lo pongo más difícil? ¿Sí? ¿Voy a obedecer como Cristo obedecía? Debería ser. Dime. ¿Cómo? Si yo digo, Por eso es que tiene que morir el yo. exacto, Por eso es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Anoche mencionamos cómo es que Cristo cumple la promesa que Él dijo: habitaré en vosotros. ¿Cómo es que lo cumple? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Así que Él está diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el Espíritu Santo quien hace el fruto del Espíritu en mí. Y ahora mis acciones, mis actos, todo está siendo dirigido por Cristo Jesús. Amén. Familia, es que yo quiero que entiendan esto. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Y esto sí voy a pedir que por favor me acompañen porque esto es vital. Cuando mi esposa y yo estudiando comprendimos lo que significa estos versículos que vamos a leer ahora, les digo de corazón, mi cabeza explotó, mi forma de ver el cristianismo cambió totalmente. ¿Se acuerdan que les dije anoche que hubo un antes y después de aquel libro? ¿Saben qué? Hubo aún más marcado un antes y después de este versículo que vamos a leer. Esto cambió nuestra vida radicalmente. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. ¿Estamos ahí? ¿Lo tenemos? Lo voy a comenzar a leer hasta que me digan amén. Versículo 25. Ezequiel capítulo 36, comenzamos en el versículo 25. ¿Lo tenemos ahí? Quiero que escuches esto. Dios está hablándole a su pueblo, Dios te está hablando a ti. Escucha lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Familia, pregunta: ¿hay una limpieza aquí espiritual, sí o no? ¿Hay una limpieza espiritual aquí, sí o no? Dice Dios aquí que vamos a limpiar, o que nos va a limpiar de todos los ídolos, sí o no. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿quién hace esa obra? Ahí lo está diciendo, no lo hago yo. ¿Lo hace quién?
El Espíritu Santo lo hace Dios. Dice, yo voy a esparcir agua sobre vosotros y los voy a limpiar de todas las inmundicias y de todos los ídolos. Ahora aguántate de esto, escucha esto. Os daré un corazón nuevo. Cuando la palabra de Dios dice corazón, ¿de qué está hablando? De la mente. ¿Puede cambiar Dios mis pensamientos? ¿Puede cambiar Dios mi manera de pensar? Le lo digo, familia, porque hay una enseñanza que está corriendo por ahí que Dios puede controlar nuestras actitudes, pero mis pensamientos no. Mis pensamientos seguirán de esta forma hasta que Cristo venga. Familia, entonces, ¿por qué el salmista dice, pon en mí un nuevo corazón? ¿Por qué entonces Ezequiel está registrando las palabras de Dios diciendo, voy a poner en ti un corazón nuevo? Hasta lo que yo recuerdo, Dios no falla en sus promesas. Amén. De nuevo, no estamos hablando de mis limitaciones, estamos hablando del poder de Dios. Sigue diciendo, os daré un corazón nuevo, voy a cambiar tu mente y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pregunta, ¿la palabra espíritu ahí está en mayúscula o en minúscula? Minúscula. ¿Qué significa espíritu en minúscula? Voy a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, tus actitudes, tu forma de actuar, todo lo que es tu vida, la voy a cambiar. Sigue diciendo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora escucha esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Espíritu está en mayúscula o en minúscula. ¿De quién está hablando? Alabado sea el nombre de Dios. Primero dice, los voy a limpiar. Voy a cambiar tu manera de pensar y voy a poner en tu mente y en tu corazón mi Espíritu Santo. Ahora escucha esto. Y haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Pregunta, ¿podemos obedecer como Cristo obedeció cuando está en nosotros el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Aquí está diciendo Dios, y yo quiero que entiendas esto, no se trata de nosotros, no es con nuestro poder, no es con nuestras capacidades. Miren todos los verbos ahí, dice limpiaré, lavaré, pondré, quitaré, haré. En todo tiempo es lo que Dios quiere hacer en ti, alabado sea el nombre de Dios. Deja de estar mirándote a ti y mira a Cristo Jesús. Deja de estar mirando tus limitaciones y mira el poder de Dios. Y cuando te agarras del poder de Dios, para aquel que cree en Dios, todo es posible. Alabado sea el nombre de Dios. Dejemos de estar poniendo limitaciones y de excusar nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones. Dejemos que Dios transforme nuestra vida. Dios tiene poder para transformarnos completamente. Alabado sea el nombre de Dios. Porque es por su poder, no por el nuestro. ¿Por qué nos conviene el Espíritu Santo, familia? Porque Dios quiere hacer una transformación en tu vida que solamente puede lograrse por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de ¿quién? De Él. ¿A qué se refiere eso? El ser humano tenía el carácter de Dios, puro. Y el pecado nos separó de eso. Y el Espíritu Santo restaura esa imagen en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Miren, deseado de toda la gente, página 144, párrafo 1. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Como dice mi esposa, una frase que ella usó y yo se la he cogido prestada. Cuando Cristo está aquí, se ve aquí. Amén. Amén. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revela en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma la vida. Escucha, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, el rostro refleja la luz del cielo, nadie ve la mano que alza la carga, Jesús es el que está cargándolo, el Espíritu Santo es el que está cargándolo, ni contempla la luz que desciende de los astros celestiales. Ahora escucha, la bendición viene cuando por la fe
el alma se entrega a Dios, entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo le pido al Señor. ¿Qué me falta? Uf, muchísimo. Pero cuando yo veo las cosas que me faltan, no pienso, pues soy así, no voy a cambiar. No. Lo que hago es ir de rodillas y decir, Señor, me entrego en tus manos, haz tú la obra. Y Él puede hacerlo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados del Espíritu, o por el Espíritu de Dios son, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por último, tercera razón por la cual nos convenía recibir el Espíritu Santo. Queremos acompañar el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. ¿Estamos ahí? Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la obra de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, de eso ya lo hemos establecido, no somos salvos por obras. Entonces sigue diciendo, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Amén. Ahora escucha esto. El cual derramó en nosotros ¿cómo? ¿Cómo lo derramó? ¿Cómo? Abundantemente. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Familia, yo quiero que entendamos esto. La forma en que Dios quiere derramar su Espíritu en ti es abundantemente. Amén. Abundante. Voy a hacer una pregunta. Ustedes se preguntaron porque yo ando. Ok, si hablo sin el micrófono, ¿me escuchan? ¿Me escuchan si hablo sin el micrófono? ¿Sí o no? Ah, por el video. ¿Se lo graba? ¿Lo coge? Ok, voy a hablar lo más claro posible. Ya. Anyway. ¿Qué yo tengo aquí? Un vaso. ¿Qué hay en este vaso? Unos dicen nada, otros dicen aire. Pregunta, ¿qué hay en este vaso? Bueno, hay aire. Los químicos de plástico. Hay aire. Oh, bueno, entonces fue muy profundo, hermano. Okay. Él dijo un químico de plástico. Bueno, pero en realidad, lo que hay dentro de este vaso sí es algo, hay aire. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo yo puedo sacar el aire sin destruir o dañar el vaso? Llenándolo con otra cosa. Ya me vieron porque vieron la botella. Vamos para el siguiente, exactamente. Ok, lo que yo tengo que hacer es llenarlo con que para no dañar el vaso, yo necesito llenarlo con otra cosa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pregunta, ¿qué hay en este vaso? Agua. Solamente agua. Ah, hay aire. ¿Por qué? Porque no está hasta arriba. Porque no está ¿qué? No está lleno. Entonces, pregunta. ¿Y ahora? Ahora parece que sí. Parece que sí. Tiene un poquitito ahí, todavía está en el borde, pero no ha llegado hasta arriba. ¿A qué quiero llegar, familia? Voy a hacer otra pregunta. Si este vaso está lleno de agua, está lleno, primer punto, déjenme tomar esto porque me pongo nervioso y se me cae. Ok. Nosotros no podemos esperar que ese cambio surja de nosotros a menos que el Espíritu Santo entre en nosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra, sale lo que hay en mí. Aquello que decía Gálatas 5:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, eso lo hace el Espíritu Santo cuando entra en mi vida. Amén. Entra Él y sale el yo. Ahora, a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Cuánta más agua puedo yo echar en el vaso cuando está lleno? Pero se va a desbordar. ¿Cuántos hemos escuchado? Okay. Hoy se han hablado acerca de conceptos que a lo mejor hemos tenido una idea, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que
¿Cuántos hemos escuchado acerca de la doble porción del Espíritu Santo? ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿De dónde surge eso? de Eliseo, Cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo, fue con Eliseo al monte y le dijo, dime qué tú quieres que yo haga. Y Eliseo le dijo, ¿qué? Dame una doble porción de qué. Hemos confundido por mucho tiempo esa frase. Y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Vamos a ir a un momentito para poder leerlo en la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? Lo tenemos. Cuando habían llegado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Elías le está diciendo, dime que tú quieres que yo haga por qué, por ti. Le dice, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muchas veces hemos entendido esto como una doble porción del Espíritu Santo. Pero Eliseo sabía lo que estaba diciéndole a Elías y Elías sabía lo que Eliseo le estaba diciendo. Esa frase estaba directamente relacionada con un mandato que dio Dios en Deuteronomio capítulo 21 acerca del primogénito. Cuando un padre tenía 5 hijos, tenía que dividir su herencia en 6 partes. ¿Por qué? Porque a cada hijo le iba a dar una parte, pero al primogénito le iba a dar una doble porción. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que iba a continuar la obra del patriarca. Lo que Eliseo le está diciendo a Elías es, yo quiero ser tu sustituto en el ministerio profético que tú tienes. Yo quiero continuar tu obra. Eso es lo que Eliseo le está diciendo a Elías. Por eso es que Elías le dice, lo que me estás pidiendo es difícil. Yo no te lo puedo dar, porque ¿quién es el que establece profetas? Dios, no yo. Por eso él le dice, lo que tú me estás pidiendo, yo no te lo puedo dar. Ahora, es interesante ver que en la palabra de Dios, cada vez que hay una manifestación del Espíritu Santo sobre el ser humano, usan la misma frase, lleno del Espíritu Santo. En ningún lugar de la palabra de Dios tú vas a encontrar la frase, una doble porción del Espíritu Santo. En todo momento se habla de ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de Zacarías, perdón, en el libro de Lucas, hablando de Zacarías, dice Lucas capítulo 1, versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 8, hablando de Pedro, dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, versículo 5, hablando de Esteban, dice, agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En Hechos 11:24, hablando de Bernabé, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Cuando habla acerca de Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 17, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 52, los discípulos, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Jesús, dice en Lucas capítulo 4, versículo 1, fue lleno del Espíritu Santo, y nosotros, dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual no hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de la obra que Dios quiere hacer en ti, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No es una doble porción. Porque más aún, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no te quiere dar una doble porción, porque al final de todo, cuando tú estás lleno hasta arriba, familia, no se te puede dar otra porción porque estás lleno, gloria a Dios. Que hay diferente medida en la que el Espíritu Santo va trabajando en ti. Sí, pero es una medida de acuerdo al crecimiento en la que tú vas.
En cada etapa el Espíritu Santo te llena con su poder. Amén. Y cada vez que vamos creciendo nos va llenando más con su poder. Pero como iglesia no debemos seguir pidiendo una doble porción del Espíritu Santo, porque Dios te quiere llenar y derramar abundantemente el poder del Espíritu Santo sin medida. No solamente eso, una cita más y un versículo, ¿me lo permite? Terminamos con esto. El discurso maestro de Jesucristo en la página 22, párrafo 3 dice: Dios se deleita en hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, y yo doy gloria a Dios por eso. Saber que yo puedo pedirle a Dios y Él se va a deleitar de hacerlo más abundante de lo que yo pido, yo doy gloria a Dios por eso. Y sigue diciendo: a Jesús, a quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Y escucha esto: así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó ser llenos del Espíritu Santo. Y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Y escucha: y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Familia, uno de mis versículos favoritos en el libro de Salmos es todo el Salmo 23. Pero en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, dice lo siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Pregunta: ¿quién es el aceite? ¿Quién representa el aceite? ¿Dónde se unge con el Espíritu Santo? Unges mi cabeza con aceite. Y escucha: mi copa está rebosando. ¿Qué es algo rebosando? Lleno hasta el borde. Que, familia, Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo. Quiere llenarte con su poder. Quiere derramarlo sobre ti abundantemente. 3 razones de por qué nosotros como iglesia necesitábamos y necesitamos hoy más que nunca el derramamiento del Espíritu Santo. Número 1, porque nos capacita para cumplir nuestra misión. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Número 2, porque nos transforma y graba en nosotros, produce en nosotros una vez más el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida por medio de la transformación del Espíritu Santo. Y número 3, porque nos quiere llenar plenamente con su poder para que demos gloria a Dios y podamos glorificar su vida. Pregunta: ¿cuántos desean que esas cosas se puedan cumplir en su vida? ¿Cuántos desean ser llenos del Espíritu Santo? Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Familia, es mi deseo que con este fin de semana pueda despertar en nosotros, como lo hizo una vez en nosotros, estudiar el libro que les mencioné anoche. El libro se llama La mayor necesidad del adventismo, para los que no pudieron estar aquí anoche. Es mi deseo que de la misma manera que estudiar ese libro y comprender la obra y mi necesidad que yo tengo del Espíritu Santo cambió mi vida y mi deseo de buscar cada vez más la obra del Espíritu Santo en todo lo que yo hago, que eso pueda también despertarse en cada uno de nosotros. No es casualidad, y voy a decir esto último y termino, no es casualidad por el que cada vez más se saca la obra del Espíritu Santo de la obra de la iglesia. Es común escuchar planes y planes y planes y planes y metas y metas y metas y no darle gloria a aquel que es el único que hace posible eso en la iglesia, que es el Espíritu Santo. No saquemos al Espíritu Santo de lo que hacemos. Todo lo que hagamos, que sea dirigido y empoderado por el poder del Espíritu Santo. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, tu amor, tu misericordia. Gracias por habernos traído hasta tu casa. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que hizo en la cruz, gracias por lo que está haciendo ahora mismo en el santuario celestial y gracias por la promesa de que muy pronto regresará a buscarnos. Permítenos estar preparados para ese encuentro, Señor. Pero Padre, en esta ya tarde te queremos agradecer por la obra de tu Espíritu Santo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú puedas hacer por nosotros y en nosotros
la obra que solamente tú puedas hacer. Padre, capacítanos como iglesia. Danos el poder de tu Santo Espíritu. Dirígenos hacia donde tengamos que ir, Señor, y que con la voz tuya y con tu poder podamos proclamar el Evangelio para que Cristo pueda venir a buscarnos. Padre, pero también nos ponemos en tus manos para que tú hagas la limpieza que quieres hacer en cada uno de nosotros. Transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros actos. Padre, en tu palabra tú nos has enseñado que la obediencia es una promesa que tú nos haces si el Espíritu Santo vive en nosotros. Cumple esa promesa en nosotros, Señor. Queremos obedecerte, pero no lo podemos hacer si tu Espíritu Santo no está en nosotros. Ayúdanos a poder cumplir la obediencia para ti y para tu gloria y tu honra. Padre, también te queremos pedir que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Danos todo tu poder, Señor. Derrama tu poder abundantemente en cada uno de nosotros. Y que al salir de este lugar podamos tomar la determinación de cada día más buscar esa unción en todo lo que hagamos hasta el día en que Cristo venga. Continúa con nosotros en este sábado, Señor, y todos los días de nuestra vida, pues son peticiones que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos.